4 minutos sobre las 11 de la noche hablábamos con nuestro invitado anterior de las posibilidades que tiene este nuevo mundo de los drones. Hay quien piensa que hay un polo de tecnología y de trabajo también en este sector, porque sin duda alguna el desempleo, el paro sigue siendo el problema fundamental que tenemos en España y que tenemos en Galicia. Hoy han salido datos del paro, en principio son buenos, vamos a analizarlos enseguida. Vamos a compartir esos datos con una persona que sabe muy bien de qué estamos hablando, Pedro Grueiro. Boa noite. Que hai? Boa noite. Bueno, ti levas no paro canto tempo? Levo 5 anos. 5 anos no paro. E en que situación, que ingresos tes nestes momentos? Os ingresos que teño son reparacións, que vou a reparacións ali a central 2 meses. 2 meses ao ano, punto. Eso é os ingresos que ingresos, e agora teño unha solicitud para unha axuda de 426 euros, pero ainda non teño. Bueno, imos falar con calma contigo, Pedro, pero se te parece, primeiro imos ao plató informativos, como sempre está ali Uxía Rodríguez, para axudarnos a narrar con precisión os datos que hoxe coñecemos. Adiante. Pues sí, porque las campanas de la recuperación han vuelto a sonar hoy de la mano de esos datos de empleo y desempleo. Buenas cifras que esconden su cara B y que nos hacen de nuevo preguntarnos otra vez recuperación a costa de qué y de quién. Pero vamos a poner los datos sobre la mesa. Primero, el desempleo bajó en España en casi 14.000 personas en el último mes. Es la mayor caída en 14 años, el mejor dato desde 2001. Aún así, como vemos, todavía hay 4,5 millones de personas que buscan trabajo. 300.000 menos que hace un año, pero casi 2,5 millones más que en el inicio de la crisis. Es cierto también que este es el mejor febrero desde el año 2007 porque se crearon casi 100.000 empleos. En estos momentos hay 450.000 ocupados más que el mismo día del 2014, aunque si miramos un poco más atrás, comprobamos que se han destruido 3 millones de empleos en los últimos 7 años. Galicia firma también su mejor febrero desde 2007. 1.400 desempleados menos y algo si cabe más importante, 4.500 afiliados más. Lo que quiere decir es que las listas del antiguo INEM bajan porque aumenta la ocupación y ya no solo por la emigración o el efecto desánimo. Aún así, Galicia sigue yendo por detrás de España en cuanto a ritmo de creación de puestos de trabajo. Otro problema añadido en nuestra comunidad está en otra balanza, porque el número de cotizantes se acerca peligrosamente a la bolsa que suma pensionistas y parados con prestación. De todos modos, los datos de hoy han servido al Ejecutivo para sacar pecho y para volver a reafirmarse en su principal apuesta, crear 3 millones de empleos en los próximos años. Con ellos volveríamos al nivel de antes de la crisis. El caso es que si tenemos en cuenta los 390.000 puestos de trabajo que se crearon el año pasado, harían falta todavía casi 8 años más. A mí lo que me dicen los datos de hoy es que tenemos que perseverar, tenemos que seguir trabajando y que es fundamental mantener la misma política económica, es fundamental continuar con las reformas porque eso es lo que va a llevar a España a crear empleo. Pero si ya entre los años 14 y 15 hablamos de 1 millón de personas más que pueden trabajar, estaremos iniciando una senda muy positiva que nos va a llevar a esos 3 millones de empleos que yo dije que se iban a producir en el debate del Estado de la Nación. Promesas aparte, sin duda uno de los datos más preocupantes y que puede hacer sombra a todos los demás es el que pone números a la protección de los parados. La tasa de cobertura, la que mide el porcentaje de personas sin trabajo que están cobrando algún tipo de subsidio, sigue bajando mes a mes. En estos momentos ya estamos en el nivel en el que casi 1 de cada 2 parados no tiene ningún ingreso. Una tasa de cobertura un poco menor incluso aquí en Galicia, donde la nueva ayuda de 426 euros para desempleados de larga duración solo cubrirá a un 1% de la población desprotegida. Además de todo esto, el empleo que se crea sigue siendo precario. Solo hace falta poner la lupa en los contratos firmados en este último mes. En total, 1.200.000 contratos, 90% temporales, 10% indefinidos. Es cierto que estos últimos han aumentado con respecto a hace un año, aunque también es cierto que dentro de ellos, de los indefinidos, suben los de tiempo parcial y bajan los de tiempo completo. Significativo también el aumento de los contratos formativos, que suben casi un 30%.
Y un último apunte, porque la creación de empleo es también desigual. El perfil tipo que protagoniza el descenso del paro en febrero es de hombres mayores de 25 años y de los sectores de la industria y la construcción, mientras el paro se reduce entre los hombres, sube entre las mujeres. Hay casi 300.000 paradas más que parados. Además, también se incrementaron los menores de 25 años que no tienen trabajo y el número de extranjeros en la misma situación en este último mes. Todos datos de hoy mismo, Fernanda, que nos hacen volver a preguntarnos cuál es la España que nos deja la crisis. Bueno, pois graciña Suxía, Pedro, ti cando escoitas os políticos falar deste asunto, que pensas? Eu non penso xa. Non pensas xa? No, eu xa non me creo nada. Que vas creer? Se din cifras que non veñen a nada, non é a realidade. Para mí non é nada a realidade. Pero ti tes a sensación de que moitas veces se trata os parados como eso, como cifras, nada máis, que os políticos non acaban de saber que hai detrás? Tratan os desempregados como parados. Non somos parados, somos E casi a desempregados. diferencia, Pedro? Joder, que eu estou me movendo todos os días para buscar chollo. Non sabes, non estou parado, eu non estou parado. Eu estou en constante movimento para poder atopar un chollo. Hai 5 anos que daches en traballo. Onde traballabas, máis ou menos? Na mina. Traballabas na mina das Pontes. Na mina das Pontes. En un Cando momento cerrou a mina das determinado... Pontes, acabouse o chollo e depois andar bailando, que si Bazán, o ano pasado estuve en Zaragoza, Teruel, traballando por aí por fora. O sea, movéndote, non parado, non? Movéndote, non parado. Exactamente. Ese día que ti recibes a carta de despido, supoño que, como moitos outros compañeiros, pensaches que iba a ser para tanto tempo ou non? Ou confiabas en que a cousa... Non. Ademais, cando cerrou a mina foi cunhas condicións de que a nosotros nos iban a recolocar. Foi unha promesa de recolocación, a cerrar a mina, que íbamos ter unha recolocación en empresa, en Endesa ou noutros lados, pero... Ata ese momento traballaras sin problemas, quero dicir, dende... Sin problemas, durante 25 anos seguidos, sin estar nunca no paro. Supoño que haberá compañeiros teus que están en situación parecida ou non? Sí, hai compañeros meus que están en situación parecida, e outros que levan moito máis tempo. Claro. Como é o día a día? Sigues tendo a esperanza de encontrar traballo ou chega un momento A esperanza nunca se perde, senón deixaría de buscarlo. Claro, cada vez o vexo máis difícil. En que poderías traballar? Joder, en calquer cousa. Eu no tempo que estuve no paro, estuve traballando na limpieza, estuve traballando meses esporádicos, que che digo, cubrindo brazas no seu ayuntamiento, traballando nas reparacións, eu no que seña, na pintura, en Bazán, eu... No que salga. Claro, Vives... que tampouco podes escollido. Vives que a túa compañera co teu fillo, que creo que tamén está no paro? No, co fillo da compañera. Co fillo da túa compañera, que ten 20 poucos anos. 24 tamén, anos, sí. Que tampouco traballa. Tampouco traballa. Contame un pouco como vos apañades, porque esta a xente que de momento temos traballo, eu penso moitas veces nesto, como se encara o día a día, como se pagan as facturas, como se paga o aluguer, vivir costa moito, como facedes? Joder, que axuda a familia sempre che axuda, que se che dan as cousas, o sea, sempre tes un apoio por detrás. E depois, austero total, a cousa moi austera, moi... A roupa, se antes comprabas 2 pezas ao ano, ahora volves ao fondo do armario a recollelo que hai no fondo do armario, facendo números. Para comer? Como todo, yo. Botades man de organizacións que últimamente saíron para... Eu estou no banco de alimentos da CIGA, a CIGA axuda algo, xa che dixen, a familia tamén aporta moito. Non se tirando así, uns de outros, ao carajo. Eu non sei se toda esta peripecia, esta situación que estás vivindo, serviute para algo positivo, se aprendiches algo que non sabías antes, ou non, ou é todo negativo? Non, para aprender non aprendi nada, eu que sei, a vivir con menos cartos, sí. Vivir con menos cartos, pero eso penso que positivo non é. Ti, como cando ves as noticias, por exemplo, escoitas asuntos que teñen que ver ca corrupción, que está convivindo o drama do desemprego con casos de corrupción, que pensas? Eu que sei. Dime o que pensas. Xa sabemos para onde van os cartos, que debían de ir para a formación de empleo, para buscar postos de traballo,
vanse para Suiza, vanse para outros lados que en vez de quedar aquí. Ti que sensación tes? Estás enfadado? Estás preocupado polo futuro? Un pouco cal é o sentimento que te provoca esta situación na que estás? Home, eu penso que é un pouco xa cabreado, xa, non... máis que enfadado, cabreado. Porque, joder, tamén te topas nunha edad que, miña querida, agora para nosotros non hai subvencións ningunas. A nosotros eu agora aguanto así e depois que me queda de jubilación. Porque o problema tamén é a xubilación posterior, como consecuencia de non ter cotizado estes anos, non? Ás voltas das 500 anos ou 12 anos estou jubilado. Sin cotizar estes anos, claro. Sin ter cotizado estes anos. Exactamente. Quen pensas que ten a culpa de todo isto que está sucedendo? Quen ten a culpa de todo isto que está sucedendo? Eu que sei. É que non che podo explicar de quen ten a culpa. Dos obreiros non é. Dos obreiros non era. Non. Eu penso que é máis ben dos que mandan. Nosotros andamos por onde nos mandan e o carajo. Bueno, vamos a seguir compartindo mesa con Pedro, lóxicamente, pero veamos os datos de hoxe. Os políticos hoxe sacaron bastante peito en relación con esta tendencia e eu non sei se, bueno, combinando estes datos que aporta Uxía, o testimonio de Pedro, que como sempre procuramos falar de economía real, non de economía dos números, si vos produce algún comentario. Roberto. Sí. Bueno, vamos a ver, Pedro lo que expone es una tragedia terrible, ¿no? Que es la tragedia de las personas que no tienen trabajo, ¿no? Que sabemos que existe y que cuando de pronto lo ves así, esto a 1 metro de distancia, explicado con la claridad con la que lo ha explicado Pedro, pues te impacta y te deja noqueado, ¿no? Es una tragedia terrible que viven varios millones de personas en España, ¿no? Que aguantan, pues eso, con la ayuda familiar, con la solidaridad social, con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales y con la ayuda que puede prestar el Estado mientras la presta, ¿no? ¿Eso es compatible con que los datos de empleo de este mes son buenos? Pues son buenos. ¿Y con que parece que hay un cambio de tendencia en el empleo? Pues parece que sí, que hay un cambio de tendencia en el empleo. Todo indica, todo hace indicar, o parece indicar que hay un cambio de tendencia en el empleo y que no es un objetivo descabellado el pensar que vamos a empezar a crear empleo a un ritmo razonable, ¿no? ¿Eso resuelve el problema de Pedro? No, eso no, el problema de Pedro no se resuelve mientras no encuentre trabajo, ¿no? Pero ¿tú crees que hay sensibilidad suficiente cuando se valoran este tipo de cifras por parte de las personas que gestionan todo este asunto? Bueno, no se olvida a veces con demasiada facilidad la situación en la que siguen muchísimas personas. Pues a ver, yo creo que yo no tengo ninguna duda de que los gobernantes, todos los gobernantes, sean del signo que sean, del partido que sean, son sinceros cuando dicen que están luchando contra el desempleo. Lo hagan de una manera o lo hagan de otra, con unas políticas o con otras, equivocadas o acertadas, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que ellos intentan crear empleo, nadie esto lo hace mal a sabiendas, ¿no? Otra cuestión distinta es que quien está alejado del problema en el sentido de alejado de las personas que viven el problema, sea capaz de vivirlo con la intensidad con la que lo vive quien está cerca de las personas que viven el problema. Si me permites que haga una comparación, que no sé si es muy correcta, no sé, dudo incluso si hacerla o no hacerla. Los médicos que trabajan en un hospital tienen un grado de identificación con el paciente que es un grado de identificación relativa, porque si no, no podrían trabajar. Es decir, tú no puedes vivir como un problema personal el problema del paciente que está allí, que lo tienes encima de la mesa de operaciones, o el problema del paciente al que le tienes que comunicar. O sea, tú le comunicas a un paciente que tiene una enfermedad grave de la que se va a morir y te vas a comer y comes en tu casa y los problemas son los de tu familia, los de tu casa. Necesariamente tiene que ser así. Me imagino que los políticos que están administrando los intereses generales, insisto, con acierto o con desacierto, con mayor acierto o con mayor desacierto, que esto es siempre discutible, ¿no? Y no es ahora de lo que estamos hablando, se alejan de la situación porque inevitablemente te alejas, ¿no? Es verdad que es muy importante tener en cuenta que la situación es la que describe Pedro, es decir, que la situación es la de que hay millones de personas en España que las están pasando auténticamente canutas, que efectivamente que la preocupación, Pedro lo expresaba muy bien, mi preocupación ya no es solo encontrar trabajo, es que si no encuentro trabajo en un plazo razonable, no voy a tener una pensión de jubilación que me permita retirarme de una manera digna. Y esto es un problema gravísimo, ¿no? Es un problema muy grave. Es decir, el problema del paro se proyecta hacia el futuro en las pensiones de jubilación. Hay gente que se incorpora. Yo empecé a trabajar con 23 años.
Con 22 acabé la carrera y con 23 años estaba trabajando y pagando la seguridad social y cotizando a la seguridad social. Bueno, pues los chavales hoy muy fácilmente empiezan a trabajar y a cotizar a los 30, 31, 32, lo cual quiere decir que en comparación conmigo llevan 10 años menos cotizados. Claro. Isto es una... Ti, Pedro, podes intervir cando queiras, porque aquí estamos falando desto, aquí como se estiveras exactamente na túa casa, que é o que se pretende. Ernesto. No, lo que ocurre es que cuando estaba hablando Pedro, yo estaba pensando que, como Pedro, hay 4,5 millones de ciudadanos en este país, que es el país donde las eléctricas han ganado un 30% más, gracias a todas las ventajas que le concede el gobierno este y los anteriores, que Banca ha ganado 700 millones el último año porque le hemos metido 22.000, que las empresas del IBEX ganaron 35% más, que se llevan 40.000 millones anuales en corrupción, los mismos señores que promueven el paro, y que tenemos un fraude fiscal de 100.000 millones. Y es que a mí me resulta difícil de compaginar las dos situaciones. Las empresas ganan dinero es bueno, ¿eh? No, sí, pero si ganan todos dinero, tuvieran crean trabajo, empleo. y si todos tuvieran trabajo era muchísimo mejor. A mí me resulta muy difícil de compaginar esos dos mundos, esas dos realidades en un mismo país, ¿no? Pero hacía usted una pregunta que yo me imagino que, claro, que cuando le preguntamos a Pedro, bueno, ¿y tú qué esperas? Encontrar trabajo. Y es que ya no habla de condiciones. Ya no hablas de condiciones. Tú quieres encontrar trabajo para llevarte una mínima cantidad de para casa, o sea, para poder vivir. Pero decía, o sea, ¿cuál es la España que nos deja la crisis? Bueno, pues la España que nos deja la crisis es una donde el 90% de los contratos que se están haciendo ahora son temporales. Es decir, no saquemos pecho. No saquemos pecho porque se crean 13.000 puestos de trabajo. El 90% de los contratos son temporales, donde las mujeres son las más perjudicadas por los trabajos. En Galicia hay, se supo anteayer, 93.000 mujeres que ganan 1.800 euros brutos al año. Es decir, las cifras no las podemos ver, podemos jugar con ellas como queramos. La mayoría de los contratos son formativos, a tiempo parcial, y en los últimos 5 años, en este país, también se acaba de decir, se han destruido 3 millones de empleo. Esa es la situación real en la que queda este país. Es decir, donde hay 4,5 millones como Pedro, y donde las posibilidades de encontrar un trabajo del que poder vivir empiezan ya a ser una utopía. Es decir, mientras, dicho sea de paso, quiero insistir en eso, que es muy bueno, como dice Roberto, que las empresas ganen mucho dinero. Hombre, pero también es muy bueno que los trabajadores, todos los que quieran trabajar, porque yo creo que hacían muy bien la diferenciación entre parados y desempleados. O sea, me parece muy interesante eso. Entre los que quieran trabajar, sobre todo que encuentren un mínimo de A ver, Gonzalo trabajo. Trenor. Sí, hombre, yo creo que lo que nos cuenta Pedro está muy bien, y además está muy bien precisamente para que lo que no hagamos es solo estar hablando de cifras y de números, y que seamos completamente conscientes que detrás de cada uno de esos numeritos que ponemos o cada uno de esos porcentajes siempre hay personas, ya las había antes, porque aquí cuando hablamos de que se destruyen 3 millones de puestos de trabajo, es verdad que en la crisis se llevó por delante a más de 3 millones, una parte ya se recuperó, pero previamente había 2 millones de personas que no encontraban trabajo. Me pasa lo mismo cuando se habla del tema de la pobreza. La pobreza, es verdad que la crisis acrecenta la pobreza, pero es verdad que incluso en España, en esta sociedad donde todos salimos de vinos, donde tenemos nuestras compras de Navidad, donde hacemos nuestros regalos, sí que había un porcentaje muy importante de la población que sufría y que vivía muy mal por culpa de la pobreza. Déjame hacer una paréntesis nada más, porque al hilo de lo que tú estás diciendo, Pedro, que cousas facías antes que non podes facer agora? Porque ti dices, saímos de viños, imos mercar, o mellor isto non o pode facer todo o mundo. Que cousas deixaches de facer? Que cousas deixei de facer? Por eso, de viños, vivir un pouco mellor, vivía nunha casa moito mellor, porque tú cambiar de casa para unha que tuvera unha cociña de leña, para calefacción, e agora a estufa na poño en todo o inverno, porque non me podo poñer a estufa. Porque non podes pagar a factura eléctrica. Xa é moi elevada, sin gasto ningún, un calentador e 4 bombillas, imagínate se empezo a meter... Antes ibas de vacacións e agora non? Non, de vacacións non, pero sempre celebrabas as festas mellor, sabes? Non é que fora, non me iba... A Cuba. Non, pero vacacións sí, teña os fin de semana que me iba aos meus sitios, as miñas acampadas, que agora non me poden permitir. Bueno, pois para, non que decir, porque moitas veces damos por suposto que a xente fai cousas que non fai, realmente. No, completamente, en eso completamente de acuerdo. Ahora, aún así,
analizando los datos, o sea, la frialdad de los datos, pero hay que decir que indudablemente es mucho mejor que haya 96.000 personas más cotizando a la seguridad social, que tenga un trabajo, cotizando a tiempo completo. Quiere decir que no es que sean 96.000 y luego precarios, que solo haya no sé cuánto, no. Equivalente a tiempo completo, que haya 96.000, que no los haya. Y no es lo mismo, y sobre todo no es lo mismo, y yo, que también lo viví y sé lo que es, no es lo mismo tener expectativas de que esto pueda mejorar y de que se está creando empleo, porque para la persona que está en el desempleo, que está sufriendo eso, es terrible el encima el ver que en vez de ir reduciéndose los que estamos buscando empleo, que vayan engrosando. Déjame un momento que introduzcamos un argumento, porque hoy seguro que han tenido ocasión de leer ese artículo que publica en las páginas de opinión de La Voz de Galicia Xaquín Lado, gallego, médico, residente en Texas, profesor también en la Universidad de Texas, no sabemos si ha coincidido con Yanis Varoufakis, nos olvidamos de preguntárselo. Hoy hablamos con él a través de Skype, bueno, un poco alertados por lo que cuenta en ese artículo, que si no han tenido ocasión de leerlo, les recomiendo que lo hagan, porque se habla mucho en estos meses de cómo Estados Unidos ha salido de la crisis, de cómo aplicando políticas expansivas ha conseguido modificar la curva de decrecimiento en la que se había iniciado y que después posiblemente arrastró a Europa, como todos sabemos. Bueno, se usa mucho este argumento de Estados Unidos, de esas políticas expansivas. Claro, cuando entras en la realidad de cómo se vive en Estados Unidos, de cómo son las coberturas sociales, pues te echas un poco las manos a la cabeza. Esto nos contaba. Sistema de benestar europea ou liberal como en Estados Unidos. Joaquín Lado é médico, catedrático de endocrinoloxía e profesor na Universidade de Texas. As diferenzas entre os dous modelos son evidentes. Por exemplo, no ámbito laboral. 15 días de vacacións é a realidade en Texas. Cal é o paro en Texas? 4,6%. Cal é o paro en España neste momento? 20%. No social. Aquí hai dúas cousas. Unha cousa é o que conocemos como cheque da Seguridade Social, que é o equivalente á maioría das pensións en España, e outro intereso é un plan de pensións se o pagaches. Unha pensión de 1.500 ou 1.600 dólares. Con eso non se pode vivir en Estados Unidos. Entón, que te queda? Pois te queda seguir traballando con 70 anos. No educativo. Nunha carreira de medicina podes acabar con unha deuda en 4 anos que sobrepasas os 250.000 dólares. É caro, claro que é caro, pero por eso tamén aprende a valorar o que é o traballo de un. É dicir, non é o mismo que a mí me ofrezcan todo gratis e, por exemplo, que me tiren á universidade repetindo ano tras ano con unhas notas verdadeiramente desastrosas, ocupando as aulas, ocupando os recursos e que non se podan botar. Isto é normal? Non é normal. O que pasa é que non se di. Por que non se di? Porque non é europeamente correcto. E, sobre todo, no sanitario. Se eres clase media con un sueldo medio americano e con un seguro en bon hospital, eu non teño dudas, eu prefiro o sistema americano. Por qué? Porque eu sei que mañán me van a ver. E eu sei que se necesito unha operación, en 24 horas esa operación vai estar feita. Dito iso, é tamén certo que non todo o mundo é clase media. E o 25% das persoas entre 20 e 30 anos en este país non teñen seguro. Hispanos en este país. O 25% dos hispanos deste país non ten seguro médico. E tendo un traballo, tamén é posible que non teñas un seguro. E ti como persona, no momento que tes unha enfermedade e decides, bueno, teño que ir ao hospital, saber que non podes pagar en un ambiente que é puramente capitalista, bueno, pois é un problema. Podo poñer o meu exemplo. Se eu teño unha cobertura sanitaria por parte do meu empleador, que é unha universidade estatal de Texas, pero esa cobertura sanitaria para a miña familia non é gratis. Eu pago ao mes a miña familia prácticamente 600 dólares. E cada vez que vou ao médico, teño un copago. E ese copago son 30 dólares por médico de cabeceira. A pesar de ter seguro, hai copago. E dentro do copago é un pago por visita e un pago por probas. Por exemplo, se pido unhas hormonas tiroideas, por 3 hormonas tiroideas vai a cargar 300 dólares. Na analítica de sangue, pois pode ir tranquilamente a 1.200. Por haber entrado en urxencias, hai un copago como mínimo de 100 dólares. Cale mellor, ou dito doutro xeito, onde somos máis pobres? Aquí se vive ben se se traballa e a posibilidade que te ofrece esta sociedade é de traballar. Pero é realmente triste e ver que un de cada 2 rapaces non ten posibilidades. E o único que ten que marcarse é para Alemania ou para outros países. Así que meu pai me transmitiu a mí, eu home xa de 84 anos, e ele me transmitía, mira, hai que ser serio, hai que traballar. E pensas que iso se podes transmitir a teus fillos ahora mesmo en Galicia, unha sociedade
donde os novos non teñen futuro ni esperanzas, é unha sociedade pobre, miserable, morta. Pois con iso te contesto sobre a pobreza. Bueno, interesante o que plantexa, porque el dibuxa un retrato absolutamente descarnado dende o noso punto de vista de como funcionan as coberturas sociais, pero finalmente defende o modelo. Defende o modelo. A ver, eu conozo Xaquín hai moitísimos anos. O que está dicindo, que a mí me ten explicado moitas veces, é desde o punto de vista do funcionamento do sistema sanitario, da posibilidade de salvarte e ser atendido, si tes cartos, claro, pero é maravilloso, non hai outro sistema mellor, pero é iso que está dicindo, Eu non creo. Non, eso que está dicindo, eso que eu interpreto. creo. Que non crees que? Que non creo que sea mellor que o noso sistema No, sanitario. digo, que está dicindo ele, o que sempre paga, defende, que si pagas... para enfermedades terribles, Claro. a capacidade para actuar inmediatamente, si tes diñeiro Si tes no cartos, sistema que te norteamericano, facen de puta madre. a eficacia é enorme. Y aquí- O que ocurre... E aquí, a ver, si vas a la clínica Mayo, es distinto. non discutas conmigo, discute con él. Eu estou No, dicindo no, que no, di él. estamos plantexando argumentos, O que claro. di él. Tantos Si vas a médicos, tengo Clínica de tantos Navarra, médicos, claro. estoy tan cansado de hablar con médicos que estoy seguro que, salvo en hospitales punteros, no es mejor la medicina que se hace en Estados Unidos que la que hace en España. Ni de coña. Ni de coña. Eu non sei. No sé, claro, si vas a la clínica Mayo, pues Eu no lo sé, claro. Él estuvo ali en Chicago, estuvo en Texas, estuvo aquí, de feito, en fin, el non o di, pero vou non decir eu. Ele é fillo do cobrador de Fenosa da Gándara, de Narón. É dicir, hoxe, seguramente, se vivir ali non podría estudar, e se hoxe vivir aquí, a mellor tampouco. Sí, sí. Que, sí, o que podría, pasa é que é sí. unha persona dunha enorme... Bueno, pero curiosamente non está aquí. Hoxe se podía ser catedrático da Facultade de Medicina de Santiago e está ali. Eso es outra E iso historia. ten un enorme significado tamén, non? Ten un enorme significado. E se me permites, Sí. enlazar co que falábamos antes. A ver, que desde hai anos falamos aquí de verlle a cara á crise. E habíamos aí. Outro día tuvemos os de hepatitis C, que era a cara da crise. Hoxe temos a Pedro, que tamén é a cara da crise, non? E eu creo que é importante que os que mandan e os que nos ven e todo o mundo vexa cal é a cara da crise, porque a crise ten historias e ten relato e ten personas, non? E a ver, eu vou citar a Warren Buffett, que nos acabamos de entrar que é o terceiro home máis rico do mundo desplazando a un da cidade da Coruña. E el hai moitos anos dixo unha frase que convén citar, non? Dice, é certo que hai unha guerra de clases, pero vamos ganando os ricos. E eu creo que eso hai que recordarlo sempre, porque eu non lle supoño boas intencións a todo o mundo. Vivimos nun mundo de intereses, e os intereses entran en conflicto, e iso é do que falamos. E en relación co que estábamos falando, eu creo que xa te dixeches bastantes cousas, Ernesto, pero que estamos saindo da crise, neste mes e con estes datos, indiscutible, e con toda a carga de propaganda tamén. Pero que significa eso? Por que hai un incremento do emprego como o que houbo? Home, estamos vendo que hai un incremento do gasto público e unha lógica expansiva que todo o incremento do gasto público que está permitindo crear empregos, por exemplo, as nosas cidades están cheas de obras. Todas. Santiago están obrando por todas partes e está avalado porque van a obrar. Vai haber un emprego para esas obras, efectivamente. Se financian esas obras por unhas razóns estrictamente electorais. Quen vai a pagar ese incremento do gasto público ano que ven? Nos estuveron dicindo 3 anos que non podíamos incrementar o gasto público. Non está medrando a economía productiva, está medrando o mesmo que medrou e ademais con unha inxección estatal por razóns electorais. Por que o 90% é emprego precario? Home, eu creo que é evidente, porque que van a deixar de traballar. Non é que sexa emprego precario, sino que van a deixar de traballar dentro de 5 meses. Gonzalo, ti pasa así, Sí, pero bueno, en pues unha evidencia, esto sí, es en unha evidencia das obras, sí. No, pero no, bueno, será unha un pouco- evidencia. no, pero non de eso, non é que falta Bartillo, efectivamente. Sí. Veña. No. Eu, respecto á cuestión norteamericana, creo que hai que diferenciar as estacións de saída. Son estacións diferentes, as do espazo europeo e as norteamericanas. Non creo na lei da selva. É dicir, eu creo no modelo europeo. E falando do modelo europeo, eu coido que o que coñecimos como modelo europeo, incluso como Estado do Benestar, foi un modelo claramente atacado. E hoxe estamos nunha estación de chegada que non é unha estación inocente, é unha estación consciente. É dicir, falábase das políticas que se aplican. Aquí non se aplicaron políticas inocentes. Non digo que houbera mala voluntad, pero foron políticas conscientes que nos levaron aquí e que nos van a levar aquí e nos van a condicionar o futuro os vindeiros anos. Pasaron por alixerar o Estado do Benestar, por asumir débeda que non era pública e que era privada e tapar buracos de economía especulativa e por recetar austeridade que conlevou fundamentalmente as consecuencias que estamos a ver. E se nos dixo que ademais austeridade para intentar buscar un horizonte onde fóramos máis competitivos. Máis competitivos que onde estamos a día de hoxe implica non só o desemprego, implica unhas condicións de traballo moi malas, implica que incluso tendo a sorte de ter traballo como
non ten esa sorte, Pedro, en estes momentos moitas veces non podes nin vivir con dignidade, indica precarización, indica temporalidade, e indica un novo modelo social, e un novo modelo social consciente. É dicir, eu, con todo as miñas disculpas, é dicir, cada día estou máis canso da hipocresía, porque aquí non hai políticas inocentes, aquí actívanse políticas conscientes. Entonces, asumamos, eu as critico, pero asumamos quen as defende, e asumamos que ao mellor se van por un ben millor, ou por sair do momento, ou porque ese único camiño, ou se entende que é o único camiño. Eu creo que non, que pode haber outros camiños. Porque ao final nos encontramos que a realidade que estamos a día de hoxe, e a min que non me vendan motos, non estamos saindo da crise, porque non vamos a vivir no mismo país que vivimos hai 7 anos, durante moitos anos, e porque o caso de Pedro vivimos nos nosos amigos, nos nosos familiares, e en toda a nosa familia que está emigrando, e en xente formada que está espallada por Europa e por medio país. Te escucho seguido, Gonzalo, non, pero un momento nada máis, porque hai unha cuestión que ten que ver ca crise que dende o principio se nos apunta que ten que ver ca percepción, con esa psicoloxía da crise que se instalou en España cando as cousas empezaron a ir mal. Como se encara o futuro, que tamén ten moita importancia. O CIS empeza a reflexar que a xente pensa que as cousas van ir millor no futuro do que van hoxe. Maña Cabegato, que conta hoxe o CIS? Efectivamente, parece que el optimismo de Rajoy está calando en la sociedad. De cara a los próximos 6 meses, el 41% de los entrevistados por el CIS confía en que la economía mejorará, eso frente a un 25% que augura un empeoramiento y a un 29% que no espera cambios. Pero si hacemos el ejercicio al revés, vemos como el 36% de los encuestados entiende que la situación económica actual es peor que la de hace 6 meses, mientras que el 26% defiende que ha mejorado. Llamativas son también las preguntas relativas al paro. El 13% de los entrevistados por el CIS afirma que ahora hay más personas en paro en su entorno que hace 6 meses. Otro dato, el 38% piensa que la situación en España para encontrar empleo es peor que la de hace 6 meses, mientras que el 21% cree que esa situación ha mejorado, que ahora es más fácil encontrar empleo. Hablando todavía de empleo, pero ahora a un nivel más macro, vemos como el 41% de los españoles cree que en los próximos 6 meses el paro bajará aquí en España, mientras que el 24% piensa que habrá todavía más desempleados en los próximos 6 meses. Fernanda. Bueno, porcentajes de recuperación de la confianza de los españoles que van avanzando muy tímidamente. Todavía hay cifras muy importantes de gente que no confía para nada en el futuro, pero es cierto que se han producido algunos avances en relación con encuestas anteriores del CIS. Gonzalo. Sí, decía que al final llevamos 6 años de crisis donde el coste está siendo terrible por lo que están sufriendo y por lo que está viviendo muchísima gente en cuestión de desempleo, en cuestión de desahucios, en cuestión incluso de cuestiones como lo de pasar frío, lo que es el pagar la calefacción, lo de poder pagar la electricidad, el gas, lo que sea, todos los suministros, todo esto tal. Y después de 6 años viendo eso, aún seguimos ahora confundiendo muchas cosas. O sea, hace 6 años había datos evidentes, había síntomas claros que decía viene algo muy gordo. Y entonces había políticos inocentes, no tenían absolutamente nada, porque aquí luego hablamos de inocencia, pero la inocencia, lo bueno era haberla manifestado hace 6 años, y hace 6 años haber dicho qué políticas estábamos aplicando que nos iban a llevar a esta situación terrible. La situación de los contratos precarios, que ya lo sabía antes, ojo, no es una cuestión de salida de la crisis, es una cuestión de haber entrado en la crisis y seguimos sin verlo. La salida de la crisis no ha destruido 3 millones de puestos de empleo. Eso lo ha generado la crisis y unas políticas. Que estés encantado con la situación. No estoy encantado. Me gusta mucho que estés encantado con la situación. Está feliz. Está feliz con la situación. Estáis muy confundidos. Está feliz con la Seguís sin enteraros situación. de nada y pensáis que podéis dar la vuelta. Mira, el otro día había un artículo que me encantó en tu periódico, en La Voz de Galicia, que hablaba precisamente de la inversión de la causa. O sea, invertimos la causa, la invertimos, y es verdad. Resulta que ahora los culpables de la crisis de Grecia somos los españoles, y todos felices. Y tiene aquí unos cuantos que le aplauden las cosas a Syriza y todos felices. Y con la crisis 3/4 de lo mismo. Aquellos que negaban que iba a haber una crisis, ahora son los que se rasgan las vestiduras porque hay desempleo. Yo ya lo dije. Yo hace 6 años me acuerdo perfectamente que lo dije, y cuando se cerraron el mercado de crédito, y cuando fueron los Lehman Brothers, y cuando cayeron las constructoras que decían que no pasaba nada, que eso iba a ser un bache, dije yo, esto va a ser terrible. Sí. Se cierra la financiación a la banca, con lo cual se va a cerrar la financiación a las empresas, a las constructoras, al comercio, y había gente que decía, no pasa nada, la Champions League.
Pero ¿cómo que eso? Los que trabajamos en el sector sabíamos que iba a ser terrible. Coño, teníamos clientes que tenían empresas, teníamos familias que no se iban a poder financiar. Nosotros veíamos el ritmo que había de consumo, el ritmo que había de inversión. Pero a ti te irrita especialmente las lecciones que hoy dan la gente del Partido Socialista. No. Por poner nombres, estamos hablando así en general. O sea, los que me siguen los que estaban gobernando los que siguen diciendo que hay que volver a un modelo de una economía endeudada. Y cuando dices tú que no hubo ningún cambio en el sistema productivo, no es verdad, hombre, hubo muchísimo cambio. Y si no, díselo a toda la gente que estaban en las industrias y que están trabajando más y cobrando menos y todo eso. Claro que hubo un cambio productivo tremendo. Están trabajando más y cobrando menos, porque tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para que su empresa, para que su empresa fuese competitiva. Aquí hubo muchos sacrificados, muchísimos. No digas así eso tan alegre, porque no es así. Muchísima gente que trabaja en las empresas sabe los esfuerzos que tuvieron que hacer para que su empresa fuese competitiva, para que pudiese ganar un poco de cuota de mercado, lo que no podían vender dentro de España, poder venderla fuera, y aún así lo aceptaron. A ver, que me falta, me pedía Roberto, a ver, Gonzalo, me pedía Roberto y después Ernesto, venga, Gonzalo, Roberto. No, vamos a ver, isto... Non, oye, unha cuestión, un momento, porque acaba de decir, non veñamos a reírnos desa xente porque aceptaron condicións de esclavitud. No. Eu combato a xente que ponga as condicións do señor feudal. Yo combato a aquellos que nos metieron. Yo combato a aquellos que nos metieron 5 millones de parados, aquellos que generaron 5 millones de puestos de empleo y que encima ahora sirvan y miran para otro lado. O problema é ahora que nos reímos da xente que acepta condicións indignas. Non é de quen marca o campo de xogo das condicións indignas, dos señores feudales ou dos que toman as decisións políticas. O problema da xente. Non me des a volta a verdade, porque non estaba falando da xente, ni me estaba rindo da xente. Non me estaba rindo da xente. Esa empresa quiere quebrar. Venga, a ver, chicos, Martiño y Gonzalo, venga, Roberto. 6 años. Gonzalo, no aprendimos por favor, nada. venga. A ver, escuchamos a Roberto Blanco, venga. Sí, vamos a ver. Claro, esto, argumentar en este debate tiene el problema siempre de que cuando uno argumenta da la sensación de que uno está defendiendo posiciones políticas, siempre, ¿no? Gonzalo las está defendiendo legítimamente y Martiño las está defendiendo legítimamente. No es mi caso. Es decir, a mí me importa un carajo que al país le vaya mejor para que le vaya mejor al PP. Me da exactamente igual cómo le vaya al PP. No me preocupa nada cómo le vaya al PP. Me preocupa desde otra perspectiva, que es desde la perspectiva de la estabilidad gubernamental, desde la perspectiva de... Pero desde esa perspectiva no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que el país mejore como a todos, ¿no? Y claro, la pregunta es ¿cómo se sale de las crisis, ¿no? Bueno, los puestos de trabajo se pierden por millones, o sea, perdimos en 2 años 2,5 millones, 3 millones de puestos de trabajo, y se recuperan siempre por docenas de miles. Es así como se sale de las crisis. O sea, no se crean 3 millones de puestos de trabajo de la noche a la mañana. Se van creando 30.000, 40.000, 100. Bueno, pues el año pasado creamos 390 o 400.000 puestos de trabajo. Este año las previsiones económicas son que se van a crear 600.000 y si efectivamente las previsiones económicas se cumplen, habremos creado 1 millón de puestos de trabajo pues en un par de años, ¿no? Esto no le resuelve el problema a Pedro si no encuentra trabajo, es perfectamente obvio. Si no encuentra trabajo, para él es exactamente igual, la cifra le importa un carajo. Pero lo que nos permite objetivar si la situación va mejor o peor es la cifra. Es lo que nos permite saber, es decir, lo que nos permite saber si en un hospital se hacen bien las cosas o mal, es cuál es la estadística de curaciones de un hospital. No el que en un caso concreto una persona fallece y eso es una tragedia y para su familia es una tragedia y es igual lo que le cuentes de las cifras. Al individuo al que se le ha muerto en su operación, su hijo, su mujer o su padre, es igual las estadísticas que le cuentes. Pero objetivar es fundamental para saber si la sanidad en ese hospital va mejor o va peor. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que o salimos de la crisis así o no salimos. Y la prueba de que la percepción es buena son las encuestas. Es verdad que la percepción viene mejorando desde hace mucho tiempo. No es de ahora, lentamente, como tú decías, pero desde hace mucho tiempo. Cuando uno ve el banco de datos del CIS, desde hace más de un año, en torno a un año aproximadamente, las preguntas denotan un crecimiento del optimismo económico, sobre todo del optimismo, no del optimismo político, que decrece, del optimismo económico. El problema del paro, esto va bajando, la curva de preocupación por el problema del paro, perdón, por el problema de los problemas económicos va bajando, no la del paro, que baja mucho menos, y va creciendo la curva de preocupación por los problemas económicos. La pregunta es siempre la misma. ¿Cómo salimos con otro modelo alternativo? A mí me gustaría más un modelo alternativo, Ernesto. No, esa es la pregunta, claro, ¿no? Porque a todos nos gustaría que mañana encontraran trabajo. Yo no sé, yo me imagino, desde luego, me imagino que tiene que haber algo que no sea exactamente a lo que nos están llevando y a lo que nos están llevando, que comparto con Martiño, de que es premeditadamente. De todos modos, premeditadamente. Esto forma parte de una estrategia. Perder las elecciones, no, vamos a ver, nadie quiere
quiere perder solo la sea por sindicatal. interés. No, pero mira, Claro, Roberto, es claro. mucho más sencillo y tú eres un estudioso de eso. Mira, esto no es una democracia real. Esto es una democracia económica, donde hemos puesto por encima del bienestar, por encima de la vida de los ciudadanos y por encima de todo la economía. Mira, la vida de la gente, la vida de los afectados de la hepatitis C se la confiamos a la cuenta de resultados, al déficit y a la deuda. Es decir, esto no es una democracia donde prima el bienestar social. Es una democracia donde priman las cuentas. Pero es que yo había pedido la palabra para otra cosa, pero ahora prima mucho más que en Estados Unidos. También, pero eso no me consuela, Roberto. Mucho O sea, más. los Vamos a ver, americanos prima mucho más que en la mayor parte de los Roberto, países del mundo, salvo 10 o 12 los americanos países. que hagan Vamos lo a que decirlo quieran. con No, claridad. lo que pasa es que- Salvo en 10 o 12 países, Sí. que son los países privilegiados del planeta, Sí. entre los que estamos nosotros, prima mucho más Claro. que en todos los restantes países Pues del a mundo, ver si están incluido mejor. Estados Unidos. A ver si están mejor que nosotros, Incluido que Estados nosotros no Unidos, estamos e nada incluido bien. Japón. Mira, Por supuesto, incluida China, efectivamente yo toda entiendo que África vosotros tenéis mucho y toda problema Latinoamérica. de quién originó el paro, quién creó la crisis y quién no creó la crisis. Vosotros estáis absolutamente sumidos en eso, porque vivís de eso y es normal. Mira, lo que ocurre es que a mí me da exactamente igual quién creó los 3 millones de puestos de trabajo. A mí hubo un señor... 3 millones de parados. 3 millones de parados. A mí hubo un señor que debes de conocer, que dijo exactamente esta frase, Gonzalo. Arreglaré la economía en 2 años. Aquí lo tienes. Es decir, han pasado 3 y medio y la economía sigue igual. Mira, y yo no juego con los datos del paro, pero gente de tu partido juega con los datos del paro. Este es el argumentario vuestro de hoy. Y juega con los datos del paro. Es tan mezquino que el gran titular es el lastre de Andalucía. En el paro se llama el PSOE. Es decir, ¿quién juega con los parados? Yo no, desde luego. Y me temo que Martiño tampoco. Bueno, dejad un momento que introduzcamos un argumento más que tiene que ver con ese partido emergente que muchos dan por hecho que va a formar parte del juego político con carácter inmediato. Se llama Podemos. Ayer avanzábamos ese programa que tiene que ver con la igualdad, con la compatibilidad del trabajo con la familia, en el caso de las mujeres. Un programa que para muchos bueno, pues nos regala los oídos a todos, pero que tiene algunos problemas a la hora de ejecutarlo. María Cadegato nos va a recordar cuáles serán esas propuestas de Podemos, que este es el nombre del partido, en relación con este asunto. Marina. Empezamos, Fernanda, diciendo que no se trata por ahora del programa electoral de Podemos, sino de un documento, eso sí, con el símbolo y el respaldo del partido, que según Pablo Iglesias servirá para abrir un debate social sobre las políticas de igualdad. Las propuestas vienen de las matemáticas y feministas María Pazos y Viviana Medialdea. Vamos a escucharlas. Las criaturas sí necesitan un tiempo de atención en el hogar a partir de su nacimiento o adopción por parte de sus progenitores y progenitoras. Por eso es muy importante establecer la medida de permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% para todas las personas progenitoras, como propone la PINA, de tal forma que se pueda cuidar en igualdad. Y claro, por supuesto, eso no es suficiente. Una vez terminados los permisos, justo al día siguiente tiene que haber 2 condiciones. Primero, una escuela de educación infantil pública y además tiene que haber, por supuesto, unas jornadas que sean compatibles con la vida y con la crianza. Son básicamente 5 medidas. La primera propuesta es que el Estado dé una paga por cada hijo a todas las familias, independientemente de la renta que tengan, es decir, tanto a las familias consideradas ricas como las consideradas pobres. En la rueda de prensa y en el documento ellos no han querido especificar ni la cantidad ni la duración de esta ayuda. La segunda tiene que ver con el permiso de paternidad. Ellos quieren igualarlo al de maternidad, que sean 4 meses intransferibles y pagados al 100% para cada uno de los progenitores. Según Podemos, este aumento de los 13 días a las 16 semanas podría suponer un gasto adicional de 1.500 millones de euros a las arcas del Estado. Siguiente medida, la declaración del derecho universal a la educación infantil y pública desde los 0 años. Ellos sostienen que es importante que la escuela sea gratuita y también que ofrezca horarios suficientes. Además, tiene que estar situada, dicen, cerca del domicilio familiar. Proponen además la reducción de la jornada laboral a las 35 horas para poder así conciliar mejor y también la equiparación en condiciones y derechos de las empleadas del hogar con el resto de los trabajadores. ¿Y cómo conseguirán este dinero? Pues racionalizando las administraciones públicas.
Solamente que aunque la presión fiscal del Estado español fuera la misma del promedio de la Unión Europea, contaríamos con 92.000 millones de euros adicionales. Racionalizando las administraciones públicas se podría generar un ahorro de en torno a 45.000 millones de euros. Bueno, estas son las medidas que ayer se ponían encima de la mesa por parte de estas dos personas que trabajan, que han hecho esta propuesta para Podemos. Hay algún matiz, las 35 horas, por ejemplo, fue una de las medidas estrella del programa de François Hollande en Francia. Saben que finalmente no fue capaz de llevarlo a cabo y hoy se está discutiendo si esto, que yo creo que todo el mundo firmaríamos ahora mismo, sería posible desarrollarlo o no con las condiciones económicas que hoy tenemos en España. En cualquier caso, algunas de estas medidas no son nuevas, ya se ha hablado de ellas, se han puesto en marcha algunas y otras se han rectificado o se han matizado. Marina. Viejas conocidas nuestras, Fernanda. Por ejemplo, la ampliación del permiso de paternidad fue aprobado por el Partido Popular en el año 2009. Debería entrar en vigor en el 11, pero se fue retrasando y el año pasado se anunció que se aplazaba la medida por 4 años más. La propuesta era aumentar el permiso de 2 a 4 semanas. Podemos no dice cuánto se gastaría en esta medida, pero ya sabéis que el cálculo es muy sencillo. Actualmente los padres tienen 2 semanas de baja y el Estado está gastando 2.000 millones de euros. Su propuesta es aumentarlo hasta las 16 semanas, así que serían cerca de 16.000 millones de euros. La otra vieja conocida es esta, es la prestación por hijo. Todos se acuerdan del famoso cheque bebé de Zapatero. Entonces presentó un gasto de 1.000 millones de euros al año. Podemos ha aclarado hoy que no quiere que resucitar este cheque bebé porque lo que proponen no es, dicen, una medida de pago puntual. La quieren extender a todas las familias, pero no tienen una previsión económica de cuánto eso podría suponer para las arcas del Estado. Mantienen que tanto esta como otras prestaciones sociales han de ser universales, ya que las focalizadas incentivan, dicen, la economía sumergida. Y hasta el 23 de marzo están abiertos los plazos para las inscripciones en las guarderías públicas. Aquí en Galicia, por ejemplo, es conocido por todos el problema de la falta de plazas. Cada año leemos titulares como este: miles de niños que se quedan sin su plaza en la guardería. El informe presentado por Pablo Iglesias defiende la universalización de la escuela pública infantil desde los 0 años. Guarderías públicas para todos, una vez más, no dan cifras. Dicen literalmente en su documento que el gasto resulta difícil de estimar porque hay mucho que cambiar en esta área. La medida implicaría no solo más personal, sino también más instalaciones. Podemos concluye que este documento no es una carta a los Reyes Magos, como algunos le habían acusado. Dicen que está apoyado en experiencia, Fernanda, internacional. Pues Martiño, empezo por ti. Esto ten algo de carta aos Reis Magos? Porque supoño que aquí todos os presentes suscribiríamos todas estas medidas, pero sendo sincero, é asumible isto ou ten algo de populismo? Decir a xente que hai que facer isto cando, ao mellor, en fin. Bueno, hai determinadas medidas como as das 35 horas que xa as defendía Jospin, non? É dicir, son medidas, o que é reparto de traballo. Insisto, Hollande falaba desa medida e non foi quen de facelo. O compañero de tertulia acaba de decir que hoxe toca traballar máis e cobrar menos. As 35 horas non entran na estación de chegada. Ti crees realmente que o Estado se pode permitir isto? Eu son partidario do reparto do tempo de traballo. Eu son partidario das 35 horas. E eu creo que algunhas destas medidas podense viabilizar, e estaba pensando, tamén dependendo de se existe unha reforma fiscal. É dicir, eu creo que para que isto se pudera viabilizar, ademais de perseguir o fraude, perseguir a evasión, habría que facer unha reforma fiscal e corresponsabilizar. Porque se non houbera unha reforma fiscal que quitara a presión donde están estes momentos, que en clases medias, e evitando, evidentemente, ser absolutamente redistributiva, ou incluso hai algunhas medidas que non compartiría de tabula rasa. É dicir, eu creo que se justificaría se houbera unha reforma fiscal, un reparto de costas. Sinceramente, credes que é posible facer isto, Lourenzo? A ver, a min me parece un pouco antiguo, e explico por qué. Eu creo que as medidas natalistas son ir por un camiño equivocado. É certo que aquí discutimos moito sobre eso, e, en fin, o presidente da Xunta e algúns outros que non teñen... Eu teño 3 fillos, pero creo que as medidas natalistas son equivocadas no mundo de hoxe. Incluso hai algunha medida, como a cuestión das empregadas do fogar, que a mí me parece moi importante na súa dignificación, pero creo que hai que plantexarse outra cousa. Hai que plantexarse por que no mundo hispano
E nalgúns países do sur de Europa hai tanto empregado do fogar. En Xapón non hai empregado do fogar. En moitos outros sitios... Estados Unidos é un luxo. En Estados Unidos é un luxo absoluto. Absoluto. En cambio, máis por que ter un exemplo, Porsche. algo que mencionan de paso, como é os horarios laborais. É dicir, si afrontamos a cuestión dos horarios, que é, desde hai 30 anos, o dixo Borrell, e creou unha comisión que está presidida por un señor que leva 25 anos presidindo a mesma comisión e xa se fixo maior e ninguén lle fai caso. Sí. A cuestión dos Mira horarios... que o pobre non leva falando deste asunto. É fundamental. A Comisión para a Racionalización a cuestión dos do horarios. transporte e a cuestión do reparto do traballo é fundamental. A pregunta fundamental é, por que con drones, con tanta tecnoloxía, traballamos máis? É dicir, como funcionan os mecanismos? Máis horas. Máis Outra horas. cosa é que traballemos máis. horas. Traballan menos persoas cando hai crisis, como acabamos de ver, pero todos traballamos máis. E todos cobramos menos. Hai algo que non funciona aí. A competitividade está en outros sitios. Roberto, decías... Hay una frase que Fernanda y los que en otras ocasiones hayáis coincidido conmigo habréis escuchado, decía Talleyrand que todo lo exagerado es insignificante, ¿no? Y bueno, cuando uno oye esto, bueno, pues esto es... sabía de eso. Lo único que... Y sabía de eso Talleyrand, largo. Lo único que se podría es añadir y que los ríos vayan llenos de miel, ¿no? En fin, hidromiel. Hidromiel, sí, hidromiel, efectivamente. Vamos a ver, yo voy a ser, no sé si es políticamente incorrecto, porque me da igual serlo o no serlo, pero si hay que serlo, lo soy. Yo hay medidas con las que no estoy de acuerdo. Es decir, yo hay medidas, no solo que yo crea que es un disparate, sencillamente que esto no hay quien lo financie, esto no hay ni en una situación de crisis ni en una situación de no crisis. No es cierto, además, esto que cuando decía esto de que la presión fiscal sobre salarios es la segunda más alta de Europa, la nuestra. La presión fiscal sobre salarios es la segunda más alta de Europa. Solo hay un país en Europa que tiene una presión fiscal sobre salarios más alta que España. Pero no está hablando de esto, está hablando de progresividad, ¿eh? Sí, no, ella hablaba de presión fiscal. Pero yo voy a decir dos cosas en las que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en las medidas de apoyo, en las medidas de subvención lineal al nacimiento de hijos. Yo creo que hay personas a las que hay que ayudarles si tienen un hijo y hay personas a las que no hay que ayudarles porque ganan mucho dinero. Yo es la pregunta que hago. ¿Alguien tiene un hijo porque reciba claro, un cheque bebé? Pregunto. No, nadie tiene un hijo porque reciba un cheque bebé. Nadie. Es posible que si hubiera una red pública de guarderías extraordinaria, un apoyo a la natalidad extraordinaria, alguna gente se lo pensara, pero por un cheque bebé desde luego no. Pero insisto, bueno, mire, esto es en función de renta, es decir, que si usted tiene una buena renta, yo no le doy ni un duro porque usted tenga, hasta ahí podríamos llegar. Es decir, que eso es un disparate, como fue un disparate cuando lo hizo Zapatero, un disparate reaccionario, que no tiene nada de progresista, es un disparate reaccionario. Que no tiene nada de progresista, es decir, que a la persona que gana 3.000 euros al mes le des una subvención y que quien gana 800 le des la misma subvención, es un disparate, que no se le ocurre a nadie. Y yo hay una segunda cosa en la que no estoy de acuerdo. O sea, el permiso de maternidad, inicialmente el permiso de maternidad, tiene un sentido básico, en su historia quiero decir, que era favorecer la lactancia, cuando todos los niños lactaban, es decir, cuando la mayor parte de los niños se alimentaban en los primeros meses de leche materna, y favorecer la recuperación de las mujeres embarazadas en un momento, las mujeres recién dadas a luz, que acababan de tener un hijo, en un momento en el que dar a luz tenía un cierto, y tenemos un médico, era un cierto proceso traumático, no es como hoy, que salen a los 3 días de los hospitales, ¿no? Yo creo que está bien. Yo he sido un padre, diríamos, muy preocupado y lo soy por mis hijas. Un padre lactante. No, lactante no, pero salvo lactar, que no puedo, de todo lo demás, es decir, absolutamente de todo lo demás. Por tanto, yo creo que es razonable que se establezca un permiso de paternidad, pero desde luego creo que no es en absoluto razonable que se equipare al de las mujeres. Yo creo que no. Yo creo que las mujeres, o en todo caso, que se equipare al del cónyuge que se encarga básicamente de la educación es decir, que a mí no me parece... Pero que se aumente. Efectivamente hay... pero otra cuestión es que se aumente, pero que se equipare no. Es decir, yo creo que las mujeres son las que dan a luz y eso tiene que tener un tratamiento específico. O sea, no hay por qué no... Tenemos que hacer una pausa de publicidad. Me vais a permitir que hagamos ese descanso. Voy a despedir a Pedro, de verdad, graciñas por acompañarnos, por ponerlle cara, rostro, ollos a eses datos dos que falamos sempre con certa lixeireza. Teño a sensación. Unha última pregunta, como encaras o futuro, ti, Pedro? Que pensas do futuro? Home, con optimismo. Con optimismo. Quero tomarlo con optimismo, non sei.
Por lo menos que non che quite o optimismo, non? Exactamente. Bueno, pois esperamos que as cousas vayan estupendamente ben. Gracias, Pedro. Vale. Decía, ímos facer esa pausa de publicidade, enseguida regresamos para falar dun asunto moi chamativo, que é esa dimisión en bloque dese Comité de Bioética, novo problema para a Conselleira de Sanidade, despois de que, por parte da Administración, se censurara ou se decidira non tramitar un informe realizado por este comité no que se falaba do acceso á sanidade pública. Dimisións 9 en total, 7 recentes e 2 hai un tempo. Enseguida voltamos.